Vamos a grabar. Bienvenidos a una nueva clase de políticas turísticas. Hoy vamos a seguir con los aspectos de la unidad 6 y particularmente los actores y los instrumentos que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que cuando hablamos de turismo, en definitiva, estamos analizando tres dimensiones: la dimensión tanto económica por la generación de renta, por la retribución a los factores productivos y todo el empleo que esto trae aparejado. La clave en turismo, la dimensión territorial, porque es un consumidor nato de territorio y su trabajo sobre el mismo. Y en la dimensión política, porque en definitiva surge la interacción entre los visitantes, los que llegan, y los residentes, que en definitiva son sus anfitriones, y hay que ver de qué manera se produce esta interacción. Es clave plantearse cuáles son los actores de política turística. En rigor, como ustedes lo pueden ver en todos los tratamientos de la OMT, hablamos de la Administración Nacional de Turismo en general, todo lo que tiene que ver con la superestructura, si fuera Molina, en palabras del profesor Molina, o por el otro lado, los organismos nacionales de turismo, las ONT. Los organismos nacionales, que son todos aquellos que intervienen en las decisiones y en el accionar de política, y la Administración Nacional es la que toma, en definitiva, las decisiones de política. Entonces ahí ambos, la formulación, la implementación, los cursos de acción, todo lo que tiene que ver con la regulación en los distintos niveles, nacional, provincial, local. Esto trae aparejado preguntarse por, bueno, cuáles son los distintos niveles. A nivel nacional tiene que ver con toda la formulación de política, la relevancia que tome el turismo se entrecorta un poco. Es probable que tenga que ver con alguna falencia de, como les decía, la conexión. No estoy tratando de ver si lo puedo resolver, pero puede ocurrir eso, ¿sí? A ver si puedo encontrar alguna variante. No. Florencia, ¿qué tal? Bueno, veo, si se sigue cortando, vemos. Como les decía, las definiciones nacionales, la coordinación entre los distintos niveles, las acciones de promoción en el resto del mundo. A nivel provincial, bueno, justamente el trabajo territorial y la formulación de políticas en ese sentido, y el cómo llevar adelante estas políticas y las acciones de estrategia, donde nos planteamos cómo se presenta cada región, cómo se vincula con el resto de las regiones. En definitiva, si existe o no ese tipo de vinculación. Bueno, eso es un resorte en sí del nivel provincial. También recuerden que nosotros en Argentina tenemos espacios regionales donde, más allá de las regiones como tales, existe las instituciones, o sea, las instituciones de política regionales. Por ejemplo, en eso es muy conocida la participación de Patagonia, con todos sus entes que reflejan el comportamiento de la Patagonia en sí, más allá de las situaciones de cada una de las provincias.
una digresión. En este momento estoy justo dirigiendo una tesis de maestría vinculada a el análisis de la productividad de las distintas empresas del turismo a nivel nacional, y en esa tesis están surgiendo algo muy interesante, que es la diversidad de productividad entre regiones, pero aún dentro de las regiones, entre provincias. O sea, provincias que son de la misma región, las empresas que forman parte no tienen el mismo comportamiento, es decir, no se ha evidenciado la misma productividad en el uso de los factores. Esto, ¿por qué lo tomo, lo marco? Porque tiene que ver justamente con... Presten atención porque probablemente sea una de las preguntas que tengan. Ahí volvió. Sí, no, se me volvió a cortar. A ver, un segundito. Hoy viene complicado el día, ¿eh? Lo parió. A ver, estoy tratando de ver si... ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, ya vuelvo con las historias. Lo que les decía es que justamente este análisis de productividad marca la importancia del accionar de política, pero ya no como se toman normalmente las decisiones de política que son asociadas a las regiones, sino que hay que ser mucho más específico, porque las empresas vinculadas al turismo no tienen características similares aún dentro de la misma región. Nada, es como para que lo tengan presente. No hay, hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna tesis que trabaje sobre esto, tesis de grado. Aclaro, esta es una tesis de maestría la que estoy dirigiendo, pero como tesis de grado no recuerdo que ninguna haya trabajado sobre el comportamiento de las empresas turísticas. Es un tema interesante porque hay en el análisis que ha hecho el maestrando sobre material y demás, hay muy poco, casi diría nada. Así que en términos de tesis, cualquiera de ustedes que quieran encarar por ese lado, por el análisis de productividad, del uso de los factores, la concepción de la empresa turística y la importancia de las regiones, se va a encontrar con una tarea muy interesante, un desarrollo muy bueno. Pero voy a la decisión de política en última instancia, que como son tomadas a nivel nacional y analizando las regiones en sí, y entonces para cada región se toma un criterio, lo que está surgiendo en esta tesis es que eso es un error, en definitiva, no es un buen tratamiento. Estaba comentando algo sobre las instituciones. Justamente por eso, el tema es ese, que en este caso las decisiones de las instituciones, las decisiones enfocadas en el tratamiento de las empresas del turismo en las distintas regiones, hoy por hoy se hacen globales, si se toma toda la región. Bueno, es probable que después de esta tesis, y si se puede presentar en ámbitos de toma de decisiones, la manera de plantearlo debería ser distinta, porque no surge del análisis técnico que los resultados sean los mejores cuando se aplica para todo el conjunto. Es decir, hay que ser un poco más precisos en la aplicación de cualquier tipo de política, como lo vamos a ver. Pero digo, abriéndoles el juego para que sea disparador para ustedes de formas de analizar las cuestiones. Esto lo pueden ver también cuando en su curso de evaluación de proyectos, también puede ser parte del tema. Y en crecimiento con la profesora Porto, bueno, también porque ella ha tenido algunos trabajos asociados a identificar las empresas y a identificar los distintos componentes del sector en las provincias argentinas,
Ahora creo que está trabajando en temas regionales también, pero bueno, eso lo pueden conversar con ella en el segundo semestre, en el espacio de crecimiento. A nivel local, entonces, el desarrollo de las instituciones, allí es la definición de políticas que tienen que ver con la búsqueda de consenso para trabajar con los distintos, con el juego de los residentes, los prestadores de servicios, porque son en definitiva los que directamente están asociados a la actividad turística. Y también un tema que lo estoy trabajando en otra tesis, esta sí, una tesis de grado, los aspectos de desarrollo local, que estoy viendo en dos destinos, uno local, uno cercano, la zona de Ensenada, otro General Belgrano. O sea, en todos los casos se está trabajando sobre la mirada del desarrollo local y cómo incide las decisiones de política y el accionar de las instituciones locales. Y a nivel internacional, bueno, como decíamos, el trabajo que hace la OMT, la Organización para el Desarrollo Económico, es decir, la cooperación al desarrollo, los países, en definitiva los países desarrollados, su mirada, también el impacto que tienen la toma de decisiones por parte del Fondo Monetario. Uno dice, bueno, pero el Fondo Monetario no tiene nada que ver con turismo, pero en definitiva sí tiene que ver cuando incide en la asignación de fondos, en el aval para distintos tipos de política que siga un país, y eso en definitiva abre la puerta para obtención de recursos y la clave para el desarrollo de muchas de nuestras políticas pasa por eso, la dotación de recursos con la que contamos para llevarlas adelante. Bien, dicho eso, nos podemos plantear claramente las funciones, de nuevo, siempre dándole vuelta al accionar del Estado, en términos del ordenamiento, la reglamentación, esencial, todo lo que hace a la prestación de servicios. Por eso les decía, esta nota de la CAT puede ser muy, muy interesante, seguro se las voy a hacer llegar, del presidente Elías, el presidente de la CAT, sobre estos aspectos, cómo desde el Estado podemos estimular, facilitar el desarrollo de la actividad, cuáles son las acciones de promoción, de fomento. Esto lo vamos a analizar con los distintos instrumentos, la financiación en definitiva de todas las actividades, en la medida que se pueda. Ustedes tengan presente, hoy por hoy el Estado argentino no tiene capacidad de financiar, en realidad no tiene capacidad de financiar porque no tiene recursos más allá de los recursos que recibe de la población por vía la recaudación tributaria, y en sí está en un proceso, en un déficit persistente. Entonces, si pensamos en la situación de déficit que tiene el Estado, cuando se plantean nuevas actividades que quieran ser financiadas por parte del Estado argentino, vamos a encontrarnos con que el problema de la frazada corta, o sea, si le saco para darle a uno, obviamente darle a uno implica sacarle al otro, no hay vuelta. Por eso también la importancia de la recuperación de nuestra posibilidad de conseguir recursos internacionales, es decir, el acceso a los mercados. Hoy por hoy el acceso a los mercados está técnicamente cerrado, no está cerrado, o sea, nosotros hemos renegociado la deuda que tenía el país con los principales acreedores, pero con lo cual, si eso ocurre, quiere decir que la puerta abierta para acceder a recursos está, pero cuando se plantea cuál es la tasa de interés para acceder a los recursos, observamos el componente del riesgo país,
y el riesgo país hoy por hoy sigue estando por encima de 1.300, si mal no recuerdo, 1.300 a 1.400 puntos. Entonces, 1.400 puntos son 13 puntos porcentuales por encima de la tasa. Esto significa que conseguir fondos a nivel internacional digamos, tiene un costo totalmente fuera de lo posible para ser pagado. Entonces, técnicamente, el acceso a los mercados de crédito está cerrado. Esa es la realidad. De allí que todo el accionar del Estado hoy pasa por el financiamiento vía emisión monetaria. No tiene otra posibilidad y lo que le pueda cobrar a la población, y la población en cualquier momento le va a empezar a decir al Estado Nacional que no le paga impuestos, porque técnicamente si no hay actividad económica va a ser bastante complejo que le pueda pagar impuestos. Esto es una situación que en definitiva es la macro, pero que incide en la toma de decisiones de términos turísticos, que es uno de los principales sectores. Para nosotros es el cuarto sector de la economía generador de divisas, y hoy por hoy la generación de divisas en ese sector es cero, tendiente a cero. Entonces, todas estas cuestiones son claves cuando uno quiere pensar el 2022. El 2021 ya está totalmente jugado. En palabras de Elías, todo el accionar está pensado para después de septiembre, para empezar a conversar. Entonces, para decirle al mundo, vení a la Argentina, recién le puedo empezar a decir, vení después de septiembre. ¿Estamos? Este es como para decir algo. Entonces, esta es la realidad sobre la cual deberemos tomar decisiones de política. Digo, para que todos ajusten, ¿no? Entonces, la financiación, el cumplimiento de los objetivos de política social, si el turismo, en definitiva, es un derecho o no, uno de los nuevos derechos que tienen los individuos, derecho a tener un momento de, digamos, de esparcimiento, poder hacer turismos. En el mundo esto se está considerando, entenderlo como un nuevo derecho, porque en función de eso surgen las políticas sociales, los objetivos de política social de brindarle a la población la capacidad de gozar turísticamente del territorio. Bueno, este es también un tema donde Argentina en su momento tuvo un desarrollo importante en los años 40. El gobierno de Perón trabajó sobre eso porque era una manera de tener una fuerte llegada a la población, y esto continuó luego del gobierno de Perón. No, es decir, el planteo de políticas turísticas se mantuvo de alguna manera. En la actualidad, la política turística social, no en esta actualidad, es decir, en el momento anterior al COVID, estaba circunscripta al uso de los hoteles y en alguna medida, y algunos programas para la tercera edad, pero mucho más que eso no tengo presente. Los elementos que tenemos que tener en cuenta siempre es que estamos en presencia de conjunto de autoridades que toman decisiones como actores de política, y la acción es deliberada. Recuerden, digamos, es una acción establecida en base a una planificación, y ahí aparece la cuestión, como la veíamos en la última clase, de la concepción sectorial, el turismo no como dependiendo del hecho económico puro, sino como una decisión, como un sector más de la economía, y en la búsqueda del cumplimiento de conjunto de objetivos, o sea, los fines de largo plazo, los objetivos en el mediano plazo, y el cumplimiento de metas, como lo conversábamos, asociados a esos objetivos, ¿sí? Entonces, toda
el entendimiento de la política turística tiene que estar basado en una realidad, una definición y un uso de metodología concreta. Aparece de nuevo toda esta idea de, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Esto siempre nos lleva a repensar. Cada vez que planteo esto en un examen, siempre aparecen los problemas de, bueno, ¿y cómo lo planteo? ¿De qué hablo? Porque es rigor. El rigor es eso. Cuando queremos pensar, yo los invito a ustedes a que piensen la materia en términos muy concretos. O sea, toda la materia, todo lo que analizan, piénsenlo en términos concretos. Decir, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cuáles van a ser los objetivos? Y en definitiva, si yo me planteo objetivos, después, ¿cómo los logro? ¿Con qué instrumentos? Que es lo que vamos a ver, pero acostúmbrense a hacer todas sus lecturas, no tanto por el hecho de la repetición y la incorporación, sino en la medida que puedan ir vinculando, porque de nuevo son los actos. Ustedes son los decididores, son los que van a gestionar las políticas. Entonces hay que pensarla. Entonces tenemos 4 tipos de objetivos. Por un lado, la idea del crecimiento, la idea de el desarrollo en términos de calidad de vida, digamos, desarrollo como equidad, como concepto de acceso, como concepto de la población tiene no más bienes, sino mejor acceso a los bienes, que la diferencia, cuestiones vinculadas a la competitividad, aquello que manejamos en forma diferente al resto y nos permite obtener ingresos a lo largo del tiempo, y sí, la calidad de vida de los residentes, porque en definitiva son los que nos importa. El otro gran tema asociado va a ser la concepción de cómo se diseña esto, es decir, la interacción entre el sector público y el sector privado para llevar adelante estos objetivos. Entonces, cuando nos planteamos el primer objetivo de crecimiento, tiene que ver con, como siempre, ustedes recordarán la famosa frontera de posibilidades de producción. La idea de crecimiento no es ni más ni menos que la generación de más bienes y servicios. Si uno lo plantea en un gráfico, ustedes seguramente recordarán, coordenadas cartesianas, bienes privados, bienes públicos, la frontera de posibilidades de producción con su forma cóncava al origen, donde la frontera refleja el pleno empleo de los factores productivos. Bueno, el concepto de crecimiento no es ni más ni menos que la expansión, de alguna manera, de esta frontera de posibilidades de producción, ya sea por mejora tecnológica, ya sea por incorporación de factores productivos, o también por la idea del intercambio. Todos son situaciones que le dan sentido a la expansión de la frontera de posibilidades de producción, y lo que importa allí, que lo vamos a ver cuando analicemos el modelo keynesiano, son tanto los efectos directos como los efectos indirectos. Esto es, los efectos que tienen el mayor gasto asociado al turismo en los prestadores de servicios turísticos, así como reacción primera, gasto turístico en actores o en prestadores turísticos. Esto es un efecto directo. El efecto indirecto surge, como lo vamos a estudiar, a partir de las sucesivas rondas de gasto que se generan detrás de ese gasto inicial, que es el que dispara el conjunto de otras actividades que le dan respuesta, o sea, que le dan apoyo a esa, para ser más concretos, le dan apoyo a esa respuesta de un producto turístico para un
turista, para un turista, para un excursionista. Entonces ahí tengo efectos directos, ahí tengo efectos indirectos. Vamos a ver también los efectos inducidos. La idea de crecimiento también trae aparejado la posibilidad de la diversificación, y ustedes recordarán que si piensan en la matriz de Ansoff, tienen presente el efecto indirecto sería relacionado al efecto multiplicador. Sí, Candela, sí. Digamos, tanto directo como indirecto e inducido son todos, es una consecuencia de lo que conocemos como el efecto multiplicador, que lo vamos a trabajar a partir del modelo keynesiano, cuando estemos en la unidad 7. ¿Sí? Entonces les decía, tienen presente, ¿se ve, Candela, el plateo? ¿Sí? ¿No? Sí, No sé. perfecto, profe. Dale. Entonces, ¿tienen presente la matriz de Ansoff para el análisis de el accionar, la diversificación? Sí, no, no sé, no me lo presentaron. No me junto con esos muchachos. Yo no conozco, profe. ¿La tienen presente? No escucho, ¿eh? Yo no. ¿Sí? Ok. La tengo de nombre, Julieta. Hace mucho, Valeria. No, dice Florencia. Bueno, la presento entonces. La matriz de Ansoff es un esquema que se analiza para diagnóstico, y que permite ver, lo voy a plantear un momentito, lo voy a plantear acá en un costado. Acá, lo voy a plantear acá. La matriz de Ansoff la pueden ver como una situación donde tengo más o menos, no, hoy estoy mal con las divisiones. Tengo distintas formas de entender la división, pero puedo tener por un lado mercados, y por el otro lado puedo tener productos. Entonces, la concepción en marketing, claro, sí, Florencia, sí, está bien. Pero el mercado puede ser el actual o puede ser un mercado nuevo, el producto puede ser el actual o puede ser un producto nuevo. Y entonces de la interacción surgen las distintas líneas de acción que puede seguir una empresa, que puede seguir un gobierno, depende el grado de análisis. Esto se puede aplicar de muchas maneras. El producto actual y el mercado actual lo que busca es la profundización, profundizar en el desarrollo de ese mercado con ese producto, es decir, darle distintas maneras de uso o distintas formas de llegar a ese mercado conocido. Para un mercado nuevo con el producto actual es el concepto de desarrollo de mercados, desarrollos de mercado donde le presento a un nuevo segmento, por ejemplo, puede ser la tercera edad, puede ser la juventud, un producto que ya existe en el país, un producto turístico, podría ser producto de aventura para la tercera edad, productos culturales para sectores con, digamos, con diferentes tipos de escolarización, o sea, o productos que ya existen en el país para mercados nuevos, en el sentido de la captura de mercados internacionales. El producto nuevo para un mercado actual es un desarrollo de producto. Esto es, el desarrollo de producto tiene que ver con la concepción de cómo hacer que el mercado conocido pueda experimentar nuevos. A la Argentina vienen, es decir, por turismo cultural. Bueno, perfecto. ¿Qué tipo de nuevos productos culturales para un segmento, es decir, culto, vamos a decir así, del mundo? ¿Qué tipo de productos puedo estar desarrollando? O
ese mercado oculto entiende la concepción ambiental y entonces Argentina puede ser un líder en aspectos de naturaleza. Tenemos absolutamente todo dado para ser un actor relevante. Entonces ahí tengo desarrollo de producto. Y por último, cuando trabaja sobre mercado y producto, lo que nuevo en ambos casos está en la diversificación, diversificación de mercados, la diversificación en general, tanto de mercados como de productos. Esta diversificación puede ser concéntrica, puede ser de holding, puede ser horizontal. Es decir, hay distintos tipos de diversificación, pero entonces la diversificación económica, de alguna manera, que hago mención, refiere al tratamiento, entre otros, de esta idea de Ansoff, la matriz de Ansoff. Este es Ansoff. Epa, un momentito. Ansoff. También para aquellos que quieran profundizar, Ansoff se vincula estrechamente con la matriz FODA. Cada uno de estos recuadros, cada una de estas formas de entender está asociado a la visualización del FODA, digo, para aquellos que quieran profundizar un poco más en sus lecturas. Todo lo que tiene que ver con los objetivos, entonces, diversificación económica, ingreso de divisas por parte de la generación. Como decíamos, el turismo en Argentina representa el cuarto, en algún momento ha sido el tercero, el cuarto sector generador de divisas. Entonces, todas las decisiones que vayan por ese lado. Y en definitiva también el impacto que tiene en la recaudación tributaria, porque no perdemos de vista que el accionar, el incremento de la actividad económica va a traer aparejado una mayor recaudación. Entonces, para un Estado, esta generación por un lado, generación de divisas y por el otro lado, generación de actividad económica, se torna de interés, ¿sí? Entonces ahí empiecen ustedes a pensar cómo lograr estos objetivos, cómo puedo impactar tanto a nivel local, a nivel nacional desde ya, pero a nivel local, en qué medida se produce esto. Ahí voy a aclarar algo porque a veces suelen plantear que un municipio va a tener ingreso de divisas. Es interesante eso, pero en realidad las divisas entran al país. Ahí hay que tener en claro que el manejo de las divisas, la entrada de divisas es al país, no es a un municipio. Si rara vez se gasta en dólares, dado que en Argentina no tenemos la moneda, digamos, la divisa norteamericana como moneda de curso legal, ni tampoco tiene la posibilidad de circular legalmente. Distinto es un país como Ecuador, que está dolarizado, o un país como Uruguay, donde es aceptado el manejo de divisas. En Argentina no, si bien nos manejamos con divisas, esencialmente con dólares, pero no es una moneda que tenga ni curso legal ni tampoco aceptada para las transacciones en general, desde el punto de vista legal, ¿sí? Bueno, desarrollo sostenido como segundo objetivo nos pone la restricción clara de cuán sostenible es aquello que hacemos en términos de la utilización de los factores, y como somos nuestra actividad es clara demandante de territorio, y que todo lo que tocamos en turismo lo transformamos, para no decir que lo rompemos,
pero bueno, para usar una palabra más suave, lo transformamos. Entonces, ¿cuáles son los límites al desarrollo sostenible? En el sentido de cuán sostenible es la actividad turística, en tanto y en cuanto los recursos que utilizamos se ven modificados por el accionar en el presente. O sea, cuán sostenible es en el futuro si hoy estamos impactando en lo que es la base de la generación de ingresos. Entonces, ese es otro gran tema. Por eso son límites al crecimiento. Por eso ustedes ya han estudiado el concepto de capacidad de carga y la importancia que esta capacidad de carga tiene en sus distintas lecturas para definir la posibilidad de sustentabilidad en el tiempo del accionar de turismo. Entonces, el crecimiento físico, el crecimiento social, o de qué manera esto se sostiene, el desarrollo en términos de cuán mejor vamos a estar en nuestra situación a título individual, cuánto más vamos a poder incrementar el capital físico y el capital humano. Recuerden ustedes que capital físico está asociado a la dotación de factores productivos y el capital humano está vinculado con la capacitación y las mejoras que reciben los trabajadores que inciden en un mayor desempeño laboral. En definitiva, el capital humano es esto que estamos haciendo ahora. Esto es un incremento de capital humano porque incide a posteriori en la posibilidad de tener un mejor resultado en el desempeño, ¿no? En el desempeño de actividad. Y el acceso también a la población, a los bienes básicos, que tiene que ver, como decíamos, con el concepto de desarrollo. La pregunta que siempre cabe acá es, ¿tiene el mismo acceso alguien en Jujuy que alguien en la ciudad en la provincia de Buenos Aires a la salud, a la educación, a las conexiones? O sea, ¿tiene el mismo acceso? ¿No tiene el mismo acceso? Bueno, ahí aparece un poco la discusión de la equidad. Entonces, ese es el gran tema del desarrollo también. Y, como decíamos, la vinculación del turismo a la sociedad receptora. No tiene sentido pensar turismo si no lo pensamos para la gente del lugar. Entonces, ¿en qué medida lo que hacemos se vincula a la gente? Porque no queda otra. Entonces, ese desarrollo sostenible, ¿en qué se va a traducir? Bueno, en cambios sociales, en el problema que va a traer aparejado, que es los mayores costos, los costos de la producción turística, ¿cuáles son los costos ocultos? Bueno, son aquellas situaciones que en definitiva están detrás de la prestación de un servicio turístico, por ejemplo, el cambio en un costo oculto muy básico, el cambio del horario de atención, donde siguiendo los dictados de las grandes urbes, en el interior se mantiene abiertos los negocios, al mediodía, siguiendo esa idea, ¿no? Eso, que parece una tontera, es una clara situación que atenta contra la forma de vida de los residentes. Pero esto también trae un problema. Me pasaba hace mucho tiempo, y siempre lo conversaba con la gente de Chascomús, que era el siguiente. En algún momento tuve que ser
consultor para el municipio vinculado a la intención del municipio de volverse un municipio turístico hace algunos años. Y el problema de base era que en la laguna todos los comercios al mediodía, los fines de semana, estaban cerrados. Y era el momento en que mayor afluencia de excursionistas había. Entonces, este era un tema. Bueno, pero la costumbre del lugar era cerrar al mediodía, claro. Pero la gente llegaba para estar al mediodía. Entonces, este es un tema. Pasa también si uno va en el lago Lácar, hace el recorrido con el catamarán y baja en la isla, y resulta que la isla tiene, dentro del lago, uno va a la ermita, pero la población local al mediodía no atiende. Y es más, ponen carteles, no toque porque no lo vamos a atender. O sea, no toque la puerta, no busque que lo atienda. Bueno, esta es una situación entre el desarrollo del turismo y las posibilidades de obtener ingresos frente a la concepción de costos ocultos, es decir, las situaciones donde la población dice, no, a mí no me interesa cambiar mi forma de vida por más que venga el turismo. Bueno, esta es otra mirada. Si pensamos el tercer concepto asociado a la competitividad, bueno, todo lo que es el efecto del cambio tecnológico, todo lo que es el acceso, la personalización, la diversificación del mercado, asociada de nuevo a la concepción de Ansoff y una ampliación de ese mercado para tener mayor acceso. Competitividad, ¿por dónde? O sea, bueno, la mayor cantidad, digamos, por lo general se observa competitividad como competitividad en precio, pero es decir, soy más barato, pero eso, honestamente, es algo que tiene muy poco. Las fugas, Agustina, las fugas son aquellas situaciones en que, por efectos, vuelvo atrás, por efectos de la necesidad de la incorporación de la actividad turística, no tenés la posibilidad de brindarle los servicios en el local. Un ejemplo concreto, en la localidad. Un ejemplo concreto es cuando los municipios, siguiendo también la ola, buscan tener el buró de actividades turísticas, el buró de convenciones, y entonces envían a los funcionarios en viajes de reconocimiento para tratar de vender las posibilidades del destino, para recibir grupos que hagan sus convenciones. Está espectacular. De hecho, construyen un Zoom, un espacio de convenciones, y ahí aparecen los detalles, que es el siguiente. La gente en la localidad no maneja idiomas. En la localidad no hay servicios de catering. En la localidad no hay equipamiento para atender conferencias en varios idiomas. Entonces, Agustina, en todos esos casos tengo que salir a contratar a localidades vecinas, o si es que esto existe en las localidades vecinas, o si no, recurrir a prestadores más lejos. Entonces, eso es concretamente una fuga, porque lo vamos a trabajar en el modelo del multiplicador, porque en definitiva son ingresos que, si bien entran en el destino, así como entran, se van, no queda nada. Es otra mirada parecida, en algún momento creo la comentábamos, a lo ocurrido en países de Centroamérica, cuando veían el video, Centroamérica, República Dominicana, donde gran parte de los ingresos que el turismo internacional genera en República Dominicana, no queda en República Dominicana, porque la prestación de los servicios en muchos casos está
generada desde otro lugar. Entonces, ahí tenés fugas. ¿Se ve, Agustina, la idea por dónde va? Sí, sí, ahí entendí, gracias. Dale. Entonces, el concepto de competitividad, como decía, tiene que ver con, entre otros, esa relación calidad-precio. Por eso muchas veces se apela a la baja de precios para decir somos competitivos, y ahí aparece algo recurrente en Argentina, que es las situaciones de devaluación. El tipo de cambio devaluado nos vuelve circunstancialmente competitivos. Allí ustedes tienen un trabajo mío que debe estar cargado, que lo hice hace algunos años con 2 ayudantes de economía, donde analizábamos el comportamiento del tipo de cambio y creamos el concepto de tipo de cambio real multilateral de turismo, con una herramienta que no existía, y que de hecho después el Ministerio de Turismo la desarrolló sin pedir permiso, la desarrolló. Entonces, pero el tipo de cambio real multilateral de turismo era una herramienta que me permite ver el grado de la relación de competitividad, cuán barato o caro soy con respecto a los principales países con los que tengo vínculo. Y lo que surgió en la investigación, en ese paper, que ya digo, ustedes lo tienen en el material en la bibliografía, es que aún habiendo sido baratos en algún momento, eso no generó una mayor demanda de el turismo por parte de los turistas internacionales, y encontramos que había un conjunto de componentes de calidad entendidas por los productos diferenciales que tiene la Argentina, o sea, productos que, si se quiere, pueden ser únicos, que hacía que hubiese demanda de turismo en Argentina, aun cuando éramos caros. Esto también surgía en esa investigación, una cuestión bastante interesante, que después no la volví a actualizar, pero lo relevante de allí es que se generaron algunas cuestiones que no estaban, como ser se conformó una canasta de bienes turísticos y un índice de precios de los bienes turísticos que no existía hasta ese momento, y como les decía, una metodología para desarrollar el tipo de cambio multilateral, que es una metodología que se usa en comercio internacional, pero que no estaba aplicada al turismo. Por eso el tipo de cambio real multilateral del turismo no existía como herramienta. El tango que genera, Valeria, ingreso de turistas muchas veces, independientemente del tipo de cambio, puede ser, sí, por supuesto, Valeria. Esas son cuestiones que hacen a la calidad de los productos que nosotros tenemos, que más allá del tipo de cambio, y ahí, digamos, no siendo competitivos en términos de precios, sí lo somos en términos de la diferenciación del producto y en términos de la unicidad, en definitiva, del producto, y es por eso que podemos seguir manteniendo. En otros casos, por ejemplo, el ascenso a la Aconcagua, es decir, el ascenso a las grandes cumbres, que compite con el ascenso, al Himalaya, en el Nepal. Nosotros, sistemáticamente desde el año 2000, digamos, en la época que tuvimos una fuerte devaluación, del 2003 en adelante hasta el 2007, 2008, el análisis que hicimos nosotros era, ya les digo, 2000 hasta el 2011. Bueno, hasta el 2008 claramente teníamos precios y facilidades donde el ascenso a las altas cumbres en Argentina
con dificultades similares a las de el Himalaya, era más barato y por lo tanto era más barato y tenía o sea, costos en general menores que los que les insumía a un deportista hacerlo en el Nepal. Entonces teníamos toda una fuerte afluencia de escaladores internacionales. También esto se vio en otro producto que es la caza del chancho jabalí, que se desarrolló fuertemente en competencia con España, entre otros países, y en Argentina la caza se hace, bueno, a cuchillo, con dogos. Bueno, toda esa experiencia, más allá de cuestiones del manejo, hoy justo en el Día del Animal estamos hablando de esto, pero ese producto turístico que llevó a desarrollo de muchos cotos de caza, en definitiva, solo subsistió en tanto y en cuanto el tipo de cambio era, en ese caso sí, era competitivo, porque cuando comenzó a revaluarse el peso, si bien las posibilidades de Argentina eran superiores en muchos casos a la de los países con los que competía, la revaluación hizo que se volviera totalmente inviable el producto turístico y en definitiva todos los cotos de caza terminaron, bueno, teniendo que en muchos casos sacrificar a los animales porque no había posibilidades de conseguir turistas para el desarrollo. Eso también tiene que ver con esto de relación calidad-precio y de vuelta en la competitividad volvemos al planteo de Ansoff, de diversificación, de nuevos productos para nuevos mercados, como les decía, y ahí aparece esta idea de cuando se me agotan las ideas, bueno, ¿por dónde salgo?